Bien, chicos, retornamos entonces a lo que era el sistema inmunológico. Y ante cualquier cosa extraña que entrara a nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune iba a tener una respuesta. ¿Respuesta a carga de quién? Respuesta a carga de los llamados glóbulos blancos, ¿no? Glóbulos blancos o leucocitos, entre cuales encontramos estos de acá. Basófilo, por ejemplo, que se encarga de lo que son las reacciones alérgicas, eosinófilo, que se encarga de lo que son los parásitos, neutrófilos, que tienen un acto de presentación de antígeno, ellos son los que llevan al antígeno para que sea reconocido, y los monocitos que se separan en células dendríticas, otra función de algo llamado importante, presentación, ¿no? ¿Qué significa presentación? Es agarrar al antígeno y llevarlo con los que hacen el trabajo, los cuales son los linfocitos T y B, para que lo vean, si es algo, para que lo reconozcan, si es algo propio, lo dejan pasar. En realidad todas nuestras células pasan por esta etapa de presentación, pero si es algo extraño, van y lo matan. Estas son las que actúan, ¿no? Las más importantes. Los linfocitos natural killer, que son conocidas como LNK, los linfocitos T y los linfocitos B. Los linfocitos B son los que producen los anticuerpos, los famosos anticuerpos. Anticuerpos. Los linfocitos natural killer, por ejemplo, vean una célula que ya está infectada, virus o bacteria, van y la destruyen con todo y célula. La cosa es destruir lo que está dentro. Viendo en las imágenes tenemos, por ejemplo, es el clásico ejemplo del SARS-CoV-2, el cual va a ser detectado por los anticuerpos. Y acá los anticuerpos son específicos. Si hay anticuerpos contra SARS-CoV-2, solo van a atacar a SARS-CoV-2, no a otra cosa. Hay anticuerpos contra el virus de la gripe, van a atacar a ese virus de la gripe. Pero para que eso pase, primero tiene que ser expuesto el organismo, el ser humano, a dicho virus. Hemos sido expuestos al virus de la gripe desde pequeños. Por eso ahora cuando nos enfermamos nos sanamos rápidamente. Pero al SARS-CoV-2 no, por eso tomó más tiempo. ¿Quién acelera esos tiempos? Las vacunas. Porque las vacunas nos exponen al virus, ¿no? Al menos a versiones atenuadas del virus que no nos provocan la enfermedad. Acá vemos respecto a un estímulo, ¿qué es lo que ocurre? Hay un grupo de células que producen citoquinas, ¿no? Las citoquinas son señales y las señales tienen como función, ¿qué cosa? Que la célula produzca un efecto. Ese efecto, por ejemplo, puede ser que los linfocitos vayan y busquen alrededor del torrente sanguíneo células que estén infectadas. Así también existen proteínas bastante particulares que se llaman proteínas de complemento, que la puede producir cualquier célula. O sea, una célula infectada puede dar las órdenes para que ésta sea destruida. Al menos en algunas enfermedades puede ocurrir esto. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Inmunidad. Y bueno, la inmunidad son los mecanismos que utilizamos para protegernos, ¿no? Contra microorganismos, contra patógenos en realidad. Nosotros estamos expuestos a patógenos constantemente, que evita que nos enfermemos el sistema inmune. A veces nos enfermamos, pero a veces no, gracias al sistema inmune. E incluso si nos enfermamos, si hay el tiempo suficiente, el sistema inmune nos termina salvando. La inmunidad se puede dividir en dos tipos: inmunidad innata y inmunidad adquirida. Acá tenemos el concepto de inmunidad innata. En este cuadrito está la inmunidad innata, lo que tenemos desde el nacimiento. Y acá tenemos mecanismos innatos externos e internos. Externos como cuáles, externos como la piel, por ejemplo, que es una barrera física. Y externo se refiere a algo que no esté dentro de una célula, ¿no? Si bien la piel está formada por células, pero es algo que no está en el torrente sanguíneo. La piel es una barrera física que evita que cualquier cosa entre a nuestra sangre, ¿no? Eso para empezar. Barrera química, como por ejemplo el moco, las lágrimas y la saliva, no están ahí por las puras. Si bien la saliva tiene un rol digestivo, también evita que bacterias ingresen a a nuestro sistema digestivo, por ejemplo, ¿no? Se encarga de degradarlos. Las lágrimas igual, no solo son una respuesta emocional, se encarga de degradar o de limpiar nuestros ojos de bacterias que pueden estar en el ambiente y por eso están ahora en nuestros ojos. El moco lo mismo, mientras nos enfermamos de gripe, más moco se produce en las fosas nasales. ¿Por qué? Para evitar que entre más material viral a lo que es nuestro sistema respiratorio. La flora autóctona, la llamada microbiota, ¿no? Lo que se encuentra en nuestro intestino grueso. Eso evita que cualquier cosa entre a nuestro sistema digestivo.
¿Por qué? Porque a estos no les conviene. A las bacterias no le conviene que otras bacterias ingresen, porque sería una competencia. En cuanto a los mecanismos innatos internos, tenemos a los linfocitos, ¿no? Como los linfocitos natural killer que destruyen células. Y no solo destruyen células infectadas por bacterias, sino también células tumorales. Es decir, como las células tumorales son diferentes a otro tipo de células, nuestro sistema inmune las detecta y las destruye. El problema está cuando no son capaces de detectarlas, ¿no? Hay unas proteínas también que se llaman interferones que lo que hacen es actuar sobre células infectadas por virus. ¿Qué es lo que hacen? Evitan que el virus se infecte o interfiere con la replicación del virus en una célula, hasta que venga un linfocito y destruye esa célula. Finalmente, el complemento, ¿qué es lo que hace? La lisis de las células, la lisis de las células infectadas. Esto produce, la célula infectada produce este complemento. ¿Para qué? Para atraer a los fagocitos y de esa manera maten a esa célula. Es como que la célula anuncie que la atacaron para que de esa manera la destruyan y no contagie a otras células. Ese sistema inmune innato. Respecto al sistema inmune adquirido, dos tipos, activa y pasiva. Se pueden adquirir de dos formas, de forma pasiva o activa. ¿Cuál es la forma pasiva? Y la forma pasiva es, por ejemplo, cuando se adquieren anticuerpos. Esa es la forma pasiva. Y la forma activa es cuando se adquiere la habilidad para construir sus propios anticuerpos. O sea, esta tiene efecto temporal. La pasiva tiene efecto temporal. Como cuando nos da de lactar nuestra madre, ¿no? Ahí qué sucede. No solo nos alimenta, sino que nos da anticuerpos, porque ahí de bebés nuestro sistema inmune no está tan desarrollado. Es así que la leche materna tiene anticuerpos para protegernos. Ahora, esos anticuerpos nos durarán durante toda nuestra vida, no solo mientras somos bebés. Ese es un tipo de inmunidad pasiva natural porque lo hace nuestra propia madre, ¿no? Ahora, inmunidad pasiva artificial es cuando nos inyectan algo, nos inyectan directamente anticuerpos. Por ejemplo, cuando una serpiente nos muerde, nos inyectan anticuerpos, ¿para qué? Para que esos anticuerpos contrarresten a las toxinas, los famosos antídotos. Ahora, ¿esos antídotos van a permanecer durante toda la vida? No, las proteínas se mueren, así que por eso se llama efecto temporal. Así que cuando te inyecten antídotos o sueros, eso se llama inmunidad pasiva, pero artificial. Obviamente esto no es normal, ¿no? No ocurre normalmente, naturalmente, sino de manera artificial. Ahora, inmunidad activa es cuando nos dan o nos brindan esa capacidad de generar anticuerpos. No nos dan anticuerpos, nos enseñan cómo generar anticuerpos. Por ejemplo, natural, nos enfermamos de niño de gripe, todos hemos pasado por ello. Ya cuando tengamos 20, 30 años, la misma gripe nos enferma. No nos va a atacar de la misma manera, el tiempo va a ser muy corto. ¿Por qué? Porque tenemos algo llamado memoria inmunológica. Nuestros linfocitos tienen memoria, de tal manera que cuando vuelves a atacarlos, vuelves a atacar al organismo, el sistema inmune ya está mejor preparado y acaba con la situación en menos tiempo. La primera vez sí toma su tiempo, pero ya la segunda toma mucho menos tiempo, ¿no? Esa es la natural, porque no todos nos enfermamos constantemente. Ahora, la artificial son básicamente las vacunas, inmunidad activa artificial. Una vacuna no nos inyecta anticuerpos, nos inyecta bacterias o virus, pero desactivados, por decirlo así. De tal manera que estos son presentados a nuestros linfocitos y ya cuando nos enfermemos, ellos ya van a saber qué hacer. Lo reconocen, sirven para que los linfocitos reconozcan a la bacteria o al virus. Es así que pasa unos meses y nos enfermamos, pongamos que de COVID. El efecto no va a ser para nada igual a que nos hayamos enfermado de la primera vez. Nuestro sistema inmune ya está preparado y si pasa varios años, nuestro sistema inmune tiene memoria de igual manera, ¿no? Esa es la inmunidad activa artificial, a cargo de las vacunas. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ok, ahora pasamos a lo que es el sistema nervioso. Sistema nervioso, algo característico netamente de lo que son los animales. Vamos a tener tres tipos: reticular, ganglionar y encefálico. Hablando de los animales,
¿Quién no tiene sistema nervioso? Para variar, las esponjas, ¿no? O los poríferos, los cuales no tienen ni sistema digestivo, ni respiratorio, ni circulatorio, nervioso tampoco. Como sus movimientos son bastante limitados, no requieren de un sistema nervioso. Los que ya tienen un sistema nervioso ya son los nidarios. Y es que los nidarios ya tienen un movimiento, ¿no? Por ejemplo, las medusas tienen un sistema nervioso reticular, se llama reticular porque es una manera de red, o también conocido como difuso. Y ahí encontramos pues a las medusas, por ejemplo, ¿no? Esta es una etapa, la etapa llamada sésil, y esta es la etapa llamada medusa, en la cual es capaz de moverse. Y como va a moverse, requiere un sistema nervioso, ¿no? Y tiene que ser capaz de responder a amenazas, responder a presas, responder a depredadores. Por eso que tiene un sistema nervioso como tal. ¿Células nerviosas presenta? Sí, también. Las células nerviosas son llamadas protoneuronas, por ejemplo, ¿no? No llegan a ser del todo neuronas. Asimismo, tiene receptores. Y esto es algo que va a ir de la mano con el sistema nervioso, ¿no? El sistema nervioso es para tener esa capacidad que tienen los seres vivos de irritabilidad. Es decir, cuando pasa algo, tener una reacción. Frente a una acción, tener una reacción. Por ejemplo, una medusa se topa con un depredador. ¿Cómo es capaz de reconocerlo? Gracias a receptores, receptores de la luz, como estos fotorreceptores, ¿no? Los cuales están formados a su vez o tienen pequeñas cositas como los estatocistos, los cuales le dan ese carácter de equilibrio. O sea, acá ya hay mayor complejidad. Estos de acá no se mueven, por eso no requieren un sistema nervioso. Estos de acá, en cambio, sí, por eso les es necesario. Pasamos a la siguiente diapositiva. Siguiente, sistema nervioso de carácter ganglionar, y estos lo van a tener todo el resto de invertebrados que no son los nidarios, como los platelmintos, por ejemplo, que acá tiene un par de ganglios, ¿no? Ganglios conocidos como cefálicos, los cuales están conectados, y obviamente los tienen porque igual no, se mueven. Claro, acá ya vamos a encontrar terrestres, por lo tanto, el movimiento va a ser un poco más complejo al de una medusa. Lo mismo van a tener receptores para saber qué está pasando en su exterior, no saber cómo actuar. Los ganglios están conectados por cuerdas nerviosas, y así como pasa con los platelmintos, va a pasar de manera similar con lo que son los anélidos, por ejemplo, ¿no? Tiene un par de ganglios, claro, más ganglios todavía. Y es que acá vamos a ver que esto va de la mano con la complejidad, ¿no? Por ejemplo, los artrópodos, que son unos de los invertebrados más complejos de todos, tienen varios ganglios, ¿no? No basta con solo un par. Cada pequeña esferita verde es un par de es un ganglio que tienen los artrópodos, ¿no? En el cual encontramos insectos, arácnidos, crustáceos. Asimismo, siguen estando conectados. Y acá ya vamos a encontrar el concepto de nervios, nervios sensoriales. Estos ya tienen ojos, por ejemplo, ¿no? Ojos complejos, de hecho, para visualizar los colores de las flores que van a polinizar. También encontramos a los moluscos, los cuales tienen también un sistema ganglionar con un par de ganglios, bueno, en este caso dos pares, ¿no? Los ganglios cerebroideos, que se llaman así porque se encuentran en la parte de la cabeza, y los ganglios viscerales. Asimismo, tenemos el concepto de receptores también, ¿no? El fotorreceptor, que es el receptor de la luz, mecanorreceptor, receptor al movimiento, y esto lo vamos a ver también cuando toquemos la parte de los sentidos al final. Finalmente están los pulpos, ¿no? Los cuales tienen, o los cefalópodos, perdón, los cuales tienen un sistema nervioso bastante particular. Y si por alguna vez, por ahí alguna vez le preguntan, los cefalópodos son los que tienen el sistema nervioso más desarrollado, al menos a nivel de los invertebrados, ¿no? Es el que tiene el sistema nervioso más desarrollado de todos. Sigue siendo un sistema nervioso ganglionar de igual manera. La excepción acá está en los equinodermos. Y es que los equinodermos tienen un sistema nervioso radial. Equinodermos como cuál, equinodermos como la estrella de mar, en el que tenemos esta posición. Esta se llama radial, ¿por qué? Bueno, es que si dibujamos un círculo alrededor, establecemos un radio, ¿no? Por eso se llama radial. Sistema nervioso radial, más o menos por la forma que llega a presentar. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Hablamos ahora de lo que es el sistema nervioso encefálico, que es algo propio de mamíferos. Obviamente vamos a hacer énfasis en el ser humano, ¿no? Encefálico porque acá ya hay la presencia de un cerebro.
Acá no, acá solo había ganglios, ¿no? Acá ya hay un cerebro. Ahora, cerebro no es lo mismo que encéfalo. El cerebro está dentro del encéfalo como tal y es el que se encarga de las reacciones más complejas del sistema nervioso, ¿no? Ahora, bueno, esto es parte de un ser humano al menos. El cerebro, vamos a encontrar otras partes también bastante importantes como el tronco encefálico, que a su vez se divide en tres partes: mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo. Esas tres partes se divide. El tronco encefálico se llama así porque conecta el cerebro con la otra parte fundamental, que es la médula espinal. Asimismo, acá tenemos al cerebelo, función principal, el equilibrio, y acá no lo muestran, pero acá en medio vamos a tener al tálamo y al hipotálamo. Todo eso es el encéfalo. Ahora, el sistema nervioso se puede dividir en dos partes: el encéfalo o médula espinal. Y médula espinal está a cargo de la conexión de los nervios, ¿no? ¿Con cuál? Con todo el organismo. Y es que todas las células del organismo tienen que estar conectadas al sistema nervioso, de tal manera que el sistema nervioso pueda controlar todo, ¿no? Ese está a cargo de la médula espinal. Ahora, el encéfalo es propio de lo que son los, bueno, más que mamíferos, de vertebrados, porque los vertebrados tuvieron esa capacidad de desarrollar un cráneo. Y de tal manera que el cráneo cumple como función principal la protección del encéfalo. Lo mismo con la médula espinal, ¿no? Los vertebrados tuvieron esa capacidad de desarrollar una columna vertebral. En la columna vertebral cumple como función, aparte de ser la base del esqueleto, proteger a la médula espinal. Bien, esa es la característica principal entonces del sistema nervioso de los vertebrados. El encéfalo, cordón nervioso dorsal único. ¿Qué significa dorsal? Dorsal es lo opuesto a ventral, ¿no? Dorsal es lo que se encuentra en la parte de la espalda, vamos a llamarlo así. Si algo es ventral, que se encuentra un poco más pegado hacia lo que es la parte del abdomen, por ejemplo, ¿no? Y hueco con pared de nervios craneales espinales. Y bueno, es que acá vamos a ver acá que cada médula espinal o cada vértebra va a estar conectado a un par de pares craneales, ¿no? Que son los nervios que van a tener distintas funciones a lo largo del organismo. Acá tenemos, vamos a encontrar este tipo de sistema tanto en anfibios, aves, reptiles, peces, sobre todo en mamíferos, ¿no? Acá la característica va a ser más compleja respecto a estímulo-respuesta. La base del sistema nervioso es estímulo-respuesta. El estímulo lo produce el ambiente y el organismo tiene que tener una respuesta para ello, ¿no? Por ejemplo, al observar a un depredador, no sé, un pequeño ciervo, al observar a un leopardo, ¿qué está haciendo? Un estímulo. Ahora, si lo ve de lejos, tiene esa capacidad de escaparse rápidamente, ¿no? Ese es el estímulo, la observación frente a un sentido y va a haber una respuesta. La respuesta generalmente va a ser un movimiento. Lo mismo si es al revés. El leopardo observa al ciervo y no es que va y se abalanza rápidamente, ¿no? Sino primero lo observa. Ese es el estímulo, netamente la observación, y en el momento indicado se abalanza y lo devora. Una respuesta. Obviamente en mamíferos es más desarrollado el cerebro que lo que pueden ser en las aves y lo que puede ser en los anfibios. Eso no significa que las aves, por ejemplo, sean de inteligencia menor, y es que las aves también saben cuándo cazar y cuándo esconderse, además de que se saben de memoria las rutas, las famosas aves migratorias, ¿no? Las rutas de país en país, a dónde deben ir, a dónde deben moverse, dónde deben migrar y dónde se encuentran los nidos, por ejemplo, ¿no? Y es que están en lugares estratégicos. Es así que cada uno, los vertebrados son bastante complejos en cuanto a esta función. Estímulo-respuesta. Un estímulo es algo del exterior. Puede ser un cambio físico o un cambio químico, un movimiento o el olor, por ejemplo. El olor que pueden detectar, no sé, los caninos, por ejemplo, ¿no? Que se produce en el medio y frente a ello hay una respuesta. Si es algo que no es peligroso o algo que es llamativo como una presa, entonces se van a acercar. Si es algo peligroso, obviamente van a huir. Frente a un estímulo hay una respuesta. Ahora, ¿hay órganos que están en medio? Sí, hay órganos que están en medio, ya que para reconocer a los estímulos tenemos a los sentidos: vista, olfato, tacto, gusto, oído, ¿no? Ese tipo de sentidos. Y eso es recibido ¿por quién? Los estímulos son recibidos por el sistema nervioso. Ahora, el sistema nervioso, ¿cómo da las órdenes? El sistema nervioso da las órdenes a través puede participar el mismo sistema nervioso o a través del sistema endocrino. Por ejemplo, frente a un estímulo de estrés,
Obviamente nuestro sistema nervioso también participa, pero lo hace con ayuda del sistema endocrino también, participando en la elaboración o la síntesis de cortisol, por ejemplo, ¿no? Para que nuestro cuerpo tenga glucosa y luego con esa glucosa pueda desarrollar diversos tipos de respuestas. Ahora, la respuesta, ¿quién lo genera? La respuesta lo genera el músculo, si es un movimiento, o lo puede generar una glándula si se trata de la liberación de una hormona, ¿no? Como en este caso la liberación del cortisol. Quizás si estamos estresados en un lugar, nuestra acción sea, nuestra respuesta sea irnos. O sea, aparte de que la glándula liberó cortisol, nuestros músculos se van a poner en acción para irnos de un lugar, por ejemplo, en el que podemos sentirnos estresados. ¿Bien? Eso es el sistema nervioso en vertebrados y ahora entraremos a más profundidad acerca de ello. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, siguiendo hablando del sistema nervioso, ¿qué tenemos acá? Tenemos un concepto bastante interesante, arco reflejo, y bueno, acá no lo ponen. Esto va de la mano con esto, con acto reflejo. Hemos escuchado seguramente la palabra reflejo, ¿no? Tiene buenos reflejos. Bueno, la palabra reflejo es esto de acá, ¿no? Acto reflejo. Y el acto reflejo es una respuesta inmediata. Es la respuesta en sí. Ese es el acto reflejo. Una respuesta que se da de manera inmediata. Y acá es donde se encuentra el clásico ejemplo, ¿no? Del golpe que suelen dar los médicos por debajo de la rodilla, por debajo del hueso de la rótula. ¿Esto con qué objetivo lo realizan? Para ver que todo nuestro sistema nervioso esté ok. Cuando nosotros fuimos un golpe muy fuerte en la cabeza, o se piensa que nuestro sistema nervioso está dañado, nos hacen esto. ¿Para qué? Para saber si está todo ok. Y es que si es así, al realizar el golpe, inmediatamente vamos a generar un movimiento hacia arriba, el cual es una respuesta para evitar que nos vuelvan a golpear ahí, ¿no? Ese golpe se da ahí no por las puras, sino porque se sabe que hay un nervio conectado específicamente, ¿no? Y relacionado con el dolor. Si bien el golpe no nos genera mucho dolor, el estímulo se va a dar de todas maneras. Eso, la respuesta en sí, el movimiento, a eso se le llama acto reflejo. Ahora, ¿qué es el arco reflejo? Arco reflejo es todo lo que ocurre en medio, el circuito que tiene que ocurrir en medio para que se dé dicha respuesta. ¿Cuál es el estímulo? El estímulo es el golpe en la rodilla. ¿Quién es el receptor? Acá el receptor se encuentra en el sentido del tacto, y es que alrededor de toda nuestra piel tenemos receptores contra el dolor. Contra el dolor, contra el frío, contra el calor, tenemos receptores a lo largo de toda la piel. Y eso está conectado con nervios. En este caso, ¿hacia quién? Está conectado hacia los músculos. ¿Por qué? Porque obviamente un receptor hacia el dolor tiene que ver con una señal que son los músculos, ¿no? Entonces acá el estímulo va a ser respondido por un receptor que está en el sentido del tacto. Ahora, eso va a estar conectado a una neurona. Esa neurona, ¿cómo se llama? La neurona se llama neurona sensitiva. Sensitiva. ¿Por qué? Porque está relacionado con un sentido, no el sentido del tacto. Sencillo, neurona sensitiva. Pero quizá en algunos libros vean el nombre de neurona aferente. Neurona sensitiva aferente. La cual va a conectar hasta dónde, hacia la médula espinal. No va a irse hacia el cerebro. Es una respuesta que se tiene que dar de inmediata, así que de manera inmediata, así que no va a haber el tiempo para que se vaya al cerebro. Conecta la médula espinal. Acá en la médula espinal. ¿Dónde se va a unir con quién? Con otra neurona, neurona motora. Cuando neurona choca con neurona, se produce la acción llamada sinapsis. Y eso es lo que vamos a ir describiendo de una vez. Acá hay un viaje que tiene que realizarse a lo largo de la neurona. ¿Dónde inicia? Inicia en el soma. Todo inicia en el soma. Bueno, acá no lo vemos, pero bueno, sabemos que acá inicia en el soma. Este es el soma de la neurona. Alrededor del axón y llega hasta acá, hasta la parte terminal del axón. Todo este viaje se conoce como impulso nervioso. El viaje que se da a lo largo de la neurona se llama impulso nervioso. Ahora, choca con esta otra neurona que se llama neurona motora. ¿Por qué se llamará motora? Porque va a estar relacionada con el movimiento que se va a realizar. Neurona motora conocida también como neurona eferente. Acá para recordar, eferente significa efecto, ¿no? Eferente, efecto. Y bueno,
acá se produce la sinapsis. Cuando una neurona choca, tiene que transmitir algo a otra neurona. Esta es la sinapsis, sinapsis nerviosa. Y ahora le transmite algo. Y ese algo va a recorrer todo esto. Y todo este viaje a lo largo de una neurona, ¿cómo se llama? Otra vez el impulso nervioso. ¿Bien? Hasta llegar acá, donde se libera algo. Y acá que se libera algo, ¿quién va a responder? Responde el efector. En este caso el reflector es el músculo, ¿no? De tal manera que se genere ese movimiento. Todo este circuito se da en menos de un segundo. Y eso es el llamado arco reflejo. Ahora, los arcos reflejos no son tan simples como estos, los cuales solo tienen dos neuronas. Y cuando tienen dos neuronas se llama monosináptico. ¿Por qué monosináptico? Porque solo se produce una sinapsis, solo una sinapsis, una comunicación entre dos neuronas. Hay otros más complejos, llamados arcos reflejos polisináptico. Polisináptico es cuando hay más de una sinapsis, dos, tres, etcétera. Y este es en algunos casos, por ejemplo, cuando nos hincamos con una aguja o con una tijera o con una jeringa. ¿Qué sucede? Quizá nosotros estemos descuidados, estamos por ahí y nuestra mano choca con una jeringa que parece esto. Choca entonces. Algo similar. Hay receptores a lo largo de toda nuestra piel que están relacionados con el dolor. Obviamente van a reaccionar. ¿Y cómo reaccionan? A través de una neurona, que es la neurona sensitiva. Pero acá, dependiendo de las reacciones, bueno, tampoco no es que les vayan a preguntar, ¿no? ¿Qué reacción genera un arco reflejo monosináptico o arco reflejo polisináptico? Esto solamente es referencial. En este caso, esta reacción genera un arco reflejo polisináptico, de tal manera que la neurona sensitiva otra vez va hasta lo que es la médula espinal, pero acá no va a relacionarse directamente con la neurona motora, sino que va a relacionarse con una neurona intermedia. Como es intermedia, se llama interneurona. Todas son neuronas acá, no es que sean diferentes. El cambio de nombres dependiendo del orden en que se encuentre, ¿no? Este está relacionado con un receptor de un sentido, por eso neurona sensitiva. Esto va a estar en medio de neurona sensitiva y motora, por eso interneurona, la neurona intermediaria. Y ahora esta neurona intermediaria va a estar relacionada con la neurona motora, ¿no? Hay una de más, por decirlo así. Finalmente, la neurona motora conecta con el órgano efector, la cual dice que levantes el brazo y dejes de hacerte daño. Bien, como acá hay dos sinapsis, acá hablamos de un arco reflejo polisináptico. Bien, esos son los arcos reflejos. Ahora, respecto acá al impulso nervioso, ¿qué es lo que se transmite a lo largo de la neurona? Y acá tiene un movimiento, ir desde el soma hasta el terminal del axón. Bien, del cuerpo neuronal, como se le dice también, ¿no? El que tiene las dendritas, y es que se va al terminal del axón, al axón terminal. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Ese movimiento que se va a generar ocurre gracias a al transporte de sodio, al transporte de sodio y potasio. Y eso es lo que ocurre. El sodio ingresa a la que son las neuronas, mientras que el potasio sale. ¿Por qué ocurre esto? Porque el sodio es el material extracelular más abundante. El ion extracelular más abundante es el sodio. ¿Bien? Y el ion intracelular más abundante es el potasio. Esto es así. Ahora, ¿de dónde salen estas cargas negativo y positivo? Bueno, las cargas vienen de la cantidad de iones en total que se tiene entre sodio, potasio y otros, ¿no? Y se sabe que afuera de la célula es positivo, mientras que dentro de la célula es negativo. Esto es así. Cuando ocurre así se llama membrana en reposo. Esto es cuando una neurona no está haciendo nada. Ahora, cuando una neurona recibe una señal, cambia. ¿Por qué cambia? Porque empieza a ocurrir esto, que el sodio empieza a ingresar. El sodio ingresa. El sodio ingresa y el potasio sale también. Pero hay mayor cantidad de sodio que ingresa. ¿Y eso a qué lleva? Como adentro es negativo, pero hay bastante sodio que está ingresando, esto se va a tornar positivo. Y acá cuando cambian las cargas, debido a la cantidad de iones, ahí te hablan de que se inicia el impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso entonces? El impulso nervioso es la cantidad de carga, es el cambio de cargas, ¿no? Que ocurre a lo largo de la neurona. Es el cambio de cargas que ocurre a lo largo de la neurona. Y acá ayuda bastante la mielina, ya que la mielina
te da solo pequeños espacios donde puede entrar el sodio y donde puede salir el potasio. No ocurre a lo largo de en cualquier parte, solo hay pequeños espacios. Y es que la mielina son como tapones, ¿no? Por ejemplo, pongamos acá, esta es la neurona. Y si no hay mielina, puede salir por cualquier parte. Pero cuando hay mielina, y es diferente. Cuando hay mielina, solo puede salir, no sé, por acá, por ejemplo, por acá puede entrar el sodio y por acá no. Por acá puede entrar el sodio y por acá tampoco, en cambio por acá, ¿no? Como que lo controla un poco más. Y estos espacios que hay entre vainas de mielina, recuerden, se llaman nódulos de Rambier, ¿no? Además que la mielina está relacionada con la velocidad del impulso nervioso. Y es que no, si no hubiese mielina, todo sería muy lento. En cambio, como hay mielina, es más rápido. Y eso permite, por ejemplo, la existencia de arcos reflejos. Si no, no sería posible la existencia de arcos reflejos. Bien, ese es un impulso nervioso entonces, el cambio de cargas. Ahora, ¿qué es la sinapsis? La sinapsis es la transmisión de información entre dos neuronas diferentes. ¿Cuál es la característica de la sinapsis? Y esto suele ser usual en preguntas, es que la sinapsis es algo contiguo. ¿Qué significa contiguo? Contiguo significa que las neuronas no están juntas del todo. Parece que están juntas, pero hay un pequeño espacio, un espacio nanométrico que los separa. Y bueno, la sinapsis en realidad es la continuación del impulso nervioso. Y es que se transportan sales a lo largo de la neurona, pero llega hasta un terminal, ¿no? Llega hacia el axón. Llega hacia la parte terminal del axón. Y bueno, el impulso nervioso en algún momento tiene que parar, y para acá, en la parte terminal del axón. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En la parte terminal del axón nosotros encontramos esto. Hay una neurona llamada neurona presináptica, ¿no? La cual va a generar la sinapsis a la siguiente. Por ejemplo, acá, la neurona sensitiva es la neurona presináptica. Y esta de acá es la postsináptica, porque va a recibir algo de esta. De tal manera que acá, ¿con qué se topa? Se topa con vesículas. Y esas vesículas son como pequeñas bolsitas que tienen moléculas. Las moléculas se llaman neurotransmisores. Se llaman neurotransmisores y esos neurotransmisores van a ser transferidos. ¿Transferidos a quién? Transferidos a la otra neurona. A esa transmisión de neurotransmisores se le llama sinapsis. Neurotransmisores pueden ser la dopamina, la serotonina, por ejemplo, la acetilcolina, noradrenalina, hay varios tipos de neurotransmisores. Hay unos relacionados con la felicidad, por ejemplo, como lo que es la serotonina, y hay otros relacionados con la adicción, como que es la dopamina, y hay varios, ¿no? Relacionados con distintos estados emocionales. Bueno, la cosa es que estos neurotransmisores, las bolsitas se rompen y son liberados desde esta neurona hasta la otra neurona. Ahora, estos neurotransmisores acá, ¿qué van a generar? Nuevamente el impulso nervioso, ¿no? O sea, acá este le da neurotransmisores a este y a partir de acá nuevamente el impulso nervioso hasta llegar al órgano efector que termina siendo el músculo. Acá vale la pena mencionar lo siguiente, ¿no? Que cuando llega el impulso nervioso, ¿quién desencadena el rompimiento de estas bolsitas de las vesículas? Termina siendo el calcio. Cuando llega el impulso nervioso hasta la parte terminal, el calcio es el que ingresa y el calcio es el que permite la liberación de neurotransmisores. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sistema nervioso humano, sistema nervioso central. No es que esto de acá no sea propio de humanos, ¿no? Es también de humanos. Solo que hablamos de manera en general. En el sistema nervioso humano, ya que el ser humano es el que tiene la mayor capacidad cerebral y el que desarrolló al máximo el sistema nervioso, es que vamos a ver varias complejidades. Pero básicamente el sistema nervioso se puede dividir en dos partes. El sistema nervioso central, que está conformado por encéfalo y la médula espinal, y en el sistema nervioso periférico, el que está conformado por el resto de nervios, ¿no? Los cuales son los nervios craneales, que se llaman así porque desembocan del encéfalo, derivan del encéfalo, del tronco, ya sea cerebro o tronco encefálico, y a los nervios espinales, los cuales derivan netamente de la médula espinal. Ahora, los nervios craneales están relacionados con el movimiento, ¿no? Con la piel, con el músculo esquelético, con movimiento, cosas que podemos controlar.
En cambio, que los nervios espinales están relacionados con cosas que no controlamos. Por eso se llama el sistema nervioso visceral o autónomo también, que es el músculo liso, miocardio, glándulas, ¿no? Y acá podemos dividirlo en simpático y parasimpático. Embriología del sistema nervioso. El sistema nervioso deriva de algo llamado tubo neural. Y el tubo neural a su vez está formado a partir del ectodermo. Ya cuando veamos acerca de capas germinales se entenderá mejor. Una de ellas es el ectodermo. El ectodermo primero entonces forma el tubo neural. Y a través del tubo neural es que se forman las llamadas vesículas primarias, luego vesículas secundarias y luego los órganos que ya conocemos. Veamos entonces. En los órganos que ya conocemos, ¿cuáles tenemos? Tenemos que el telencéfalo es el cerebro como tal, el cerebro propiamente dicho. El diencéfalo es el tálamo y el ya mencionado hipotálamo. El mesencéfalo, por otra parte tenemos al puente de Barolio o bulbo raquídeo y lo que es el cerebelo también. Luego tenemos a lo que es, perdón, el bulbo raquídeo se encuentra acá, con lo que es el mielencéfalo y el metencéfalo encontramos al puente de Barolio y a lo que es el cerebelo. Bien, estos en este caso el puente de Barolio, bulbo raquídeo y mesencéfalo conforman parte del tronco encefálico, mientras que el cerebelo tiene un papel fundamental en lo que es el equilibrio. Veamos acá, el sistema nervioso central. Y tenemos el encéfalo, esto ya lo habíamos mencionado. Y dentro de lo que es el encéfalo, bueno, en el cerebro y el cerebelo sobre todo, vamos a encontrar algo llamado sustancia gris y sustancia blanca. Ahora, ¿esto qué significa? La llamada sustancia gris y la sustancia blanca. Bueno, que la sustancia gris como tal son los famosos somas. Somas neuronales, mientras que la sustancia blanca es la mielina. La mielina de los axones, ¿no? Bueno, acá podemos poner mielina acá entre comillas y acá ponemos axones. Y acá tenemos que relacionar lo siguiente, ¿no? Para recordarnos cuál es sustancia gris, cuál es sustancia blanca. Bueno, que los axones están rodeados por mielina y la mielina es un lípido y el lípido suele tener ese color blanquecino. Es por eso que acá se encuentran los axones en grandes cantidades, ¿no? Y es por eso que lo vamos a ver de color blanco. Mientras que el soma, ya en contraparte, no tiene mielina y por lo tanto en grandes cantidades vamos a encontrar un color gris. Acá en la parte del encéfalo, la sustancia gris lo vamos a encontrar en la periferia. Periferia. Ya sea en el cerebro, ya sea en el cerebelo, lo encontramos en la periferia. Mientras que la sustancia blanca en contraparte la vamos a encontrar en el centro, ¿no? En el centro del cerebro como tal, cerebro, cerebelo. Acá en la médula espinal vamos a encontrar algo diferente. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Que la sustancia gris no la encontramos en la periferia, la encontramos en el centro. Mientras que la sustancia blanca sí la encontramos en la periferia. Acá corresponde a lo mismo. La sustancia blanca representa los axones y la sustancia gris representa los somas. Somas o cuerpos neuronales también te pueden decir, ¿no? Soma es sinónimo de cuerpo. Bien, así que no hay que olvidar esto de acá. Acá en la médula espinal, aparte de estar cubierto por lo que es la columna vertebral que encontramos, bueno, encontramos a axones de las neuronas sensitivas, ya sabemos a partir de acá se dan los arcos reflejos, y encontramos un término bastante interesante, el término ganglio y el término nervio. Acá ganglio es diferente a lo que es el del sistema ganglionar, lo mismo que nervio. ¿Qué significa nervio? Nervio es conjunto de axones. Conjunto de axones. Cuando varios axones, como chocan en algún punto, cuando se agrupan, bueno, eso es a través de los nervios. Los nervios son conjunto de axones, mientras que los ganglios, en contraparte, son conjunto de somas. Conjunto de somas. Por eso que acá los ganglios lo vemos de una manera más o menos abultada, esférica, ¿no? Mientras que los nervios va a ser una manera un poco más lineal, más delgada. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sistema nervioso central, principal, el cerebro, obviamente el más conocido de todos, dividido a través de quién, dividido a través de la cisura de Silvio, dividido a través de la cisura de Rolando, tenemos los 4 lóbulos y teniendo también a lo que es la cisura perpendicular, es esto de acá.
Bueno, acá le ponen el nombre, ¿no? Cisura parieto-occipital o cisura perpendicular también. ¿Qué tenemos? Tenemos al lóbulo frontal que está en la parte de la frente y cuya función principal que tenemos que asociar es esta. Es el ser el centro del lenguaje y el movimiento. Esto se encarga del movimiento en general. Lóbulo frontal. Te golpeas la cabeza en la parte frontal y vas, si hay secuelas, va a haber problemas en cuanto al movimiento. El lóbulo temporal tiene que ver con el área auditiva. Área auditiva como tal, temporal, asocienlo, no sé, a la palabra tímpano, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el oído. Y es que el lóbulo temporal tiene que ver con la audición. Cuando hay problemas de la audición, bueno, tiene que ver con esto de acá. El lóbulo occipital, que es en la parte de atrás, en relación con el lóbulo frontal, es el área visual. Occipital, ojo, por ejemplo, ¿no? Para más o menos asociarlo. Mientras que el lóbulo parietal tenemos el área de la sensibilidad general. Y acá hay un término bastante común, ¿no? El término áreas. Y es que esto no son partes del cerebro en las cuales se desarrollan las cosas internamente, externamente, sino en la parte de las áreas, que precisamente son las cortezas, y es que las áreas se encuentran en la parte de corteza cerebral, que es un término también bastante usado, es donde se desarrollan las acciones. Es por eso que no tienen que ver movimientos o daños graves internos, sino que daños superficiales pueden ser suficientes para generar un mal en lo que es el cerebro, ¿no? O sea, son irresponsables de las funciones fundamentales del ser humano. Por eso que tenemos que asociarlo, ¿no? El lóbulo frontal, que estas funciones, la mayoría de estas funciones, como ven, están asociadas al término área, y las áreas a su vez están en lo que se encuentran en la llamada corteza cerebral. Finalmente, la separación en base a hemisferios, ¿no? Hemisferio derecho y hemisferio izquierdo, el cual tiene la particularidad que el hemisferio derecho controla la mano izquierda y el hemisferio izquierdo controla la mano derecha. Asimismo, el hemisferio izquierdo está relacionada con funciones asociadas a razonamiento y ciencia, mientras que el hemisferio derecho está asociada a funciones relacionadas con la imaginación y creatividad. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, hablando del tronco encefálico del cerebelo. Cerebelo es equilibrio, para empezar. Equilibrio. Esta acción, este tipo de acción, por ejemplo, es gracias al cerebelo. Hay daño al cerebelo, no vamos a poder ni mantenernos en pie. Así también está relacionado con lo que son los movimientos, contracciones musculares, ¿no? Sustancia blanca, sustancia gris, ya lo hemos mencionado, ¿no? Al igual que en cerebro, sustancia gris en la parte de la periferia. Tálamo e hipotálamo. En el caso del tálamo es que se encarga de filtrar la información visual auditiva. ¿Qué significa? Que cualquier cosa que llegue a nuestros ojos u oídos va a pasar por el tálamo, excepto el olfato. Las sensaciones o percepciones del olfato no pasan por el tálamo. Lo que es el hipotálamo ya lo hemos mencionado, ¿no? Funciones de homeostasis, funciones de sueño, sed, temperatura, etcétera. En lo que es el tronco encefálico, bulbo raquídeo, y el bulbo raquídeo se encarga, por ejemplo, de este tipo de acciones reflejas, ¿no? Que no podemos controlar, como vómito, como tos, como estornudo, por ejemplo. De eso se encarga el bulbo raquídeo. Asimismo, la llamada protuberancia anular se encarga de ¿qué? De ser el centro cardiorrespiratorio. Cardiorrespiratorio. O sea, esa agitación que tenemos al respirar, la taquicardia, la bradicardia, está a cargo de tanto del protuberancia anular como el bulbo raquídeo. También cumplen ese papel en ambos. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sistema nervioso periférico, y acá vamos a tener a los famosos nervios craneales y los nervios raquídeos. Los nervios craneales tenemos 12. Primero, nervio olfatorio, el cual es un nervio netamente sensitivo. El otro es el nervio óptico, el nervio 2, obviamente relacionado con la visión, y el nervio 8 relacionada con lo que es estatoacústico, que significa que es la audición. Y es que el sentido del oído tiene que ver con la audición y el equilibrio. Motores, netamente movimiento, y acá es la particularidad que para los movimientos del ojo tenemos hasta 3 nervios, los cuales son el 3, los cuales son el 4, el nervio motor ocular común, nervio olfatético, y lo que termina siendo también el motor ocular externo.
O sea, para el ojo tenemos 3 nervios. El 3, el 4 y el 6. Todo para el movimiento del ojo netamente. En lo que es el 11 y en lo que es el 12, el espinal y el hipogloso tiene que ver, el espinal, por ejemplo, en movimientos de la cabeza que realizamos, y el hipogloso tiene que ver movimientos relacionados con el habla, esa capacidad de hablar. Los mixtos significa que tienen una función sensitiva y de motor también, y motora también. Por ejemplo, lo que es el 5, trigémino, sensaciones de la piel, facial, movimientos de masticación. En lo que es el 7, expresiones faciales y el sentido del gusto. En lo que es el 9, tenemos el acto de gusto también, la deglución. Deglución es pasar de comida, por ejemplo, ¿no? Y lo que es el nervio 10, el nervio vago, y acá sí pueden relacionar, ¿no? Vago, vísceras, VV, movimiento de las vísceras como tal. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Sistema nervioso simpático y parasimpático. Y esto tiene que ver con reacciones que no somos capaces de controlar. Y si bien esto puede parecer bastante engorroso, acá hay que relacionarlo con algo sencillo. El sistema simpático está relacionado con acciones de peligro, de extremo peligro. Y el sistema parasimpático está relacionado con acciones de extrema relajación. No es que uno sea bueno y otro sea malo, sino que esto siempre, como todo, tiene que estar en equilibrio. Por ejemplo, cuando encontramos en peligro, nos quieren asaltar, todo este tipo de acciones van a ocurrir. En cualquier situación de peligro ocurre y hay una razón del por qué ocurre. Dilata la pupila. Esto significa que nuestro campo de visión aumenta y es que nos encontramos en peligro, necesitamos protegernos. Inhibe la salivación y toda acción que tiene que ver con la digestión se va a inhibir. ¿Por qué? Porque hambre es lo último que nos va a dar en ese tipo de situaciones. Relaja los bronquios para aumentar la respiración, acelera el impulso cardíaco y eso es lógico. El ritmo cardíaco, la taquicardia se va a dar y otro tipo de acciones. Acá lo que vale recordar también es que el neurotransmisor que más se va a secretar va a ser la noradrenalina, que no es lo mismo que la adrenalina, por si acaso, la noradrenalina como tal. Bien, y así, es decir, sistema simpático asociémoslo a situaciones de peligro. Nos preguntan algo sobre el sistema simpático y por inferencia, no lógica, ¿qué es lo que nos pasa cuando estamos en una situación de peligro? ¿Nuestro corazón va a latir lento? No, va a latir rápido. ¿Nuestra respiración va a ser lenta? No, va a ser rápida. Relajar los bronquios es respiración rápida. Asimismo, nuestros vasos sanguíneos, por ejemplo, se van a contraer. ¿Para qué? Para que la sangre circule más rápido, porque necesitamos oxígeno y ese tipo de cosas. Parasimpático, todo lo contrario. Cuando estamos en situación de relajación absoluta, ¿qué ocurre? La pupila no se va a dilatar, se contrae, no requerimos un campo de visión alta, nos da hambre, estimula la salivación, la actividad digestiva, vesícula biliar, se contrae los bronquios. ¿Por qué? La respiración vuelve a ser más lenta. Y acá la neurotransmisor que prevalece en el sistema nervioso parasimpático termina siendo la acetilcolina. Bien, este es el sistema nervioso simpático y parasimpático. Por último, las meninges. Las meninges son capas que nos protegen. O sea, hemos dicho que el cráneo ya de por sí protege nuestro cerebro, pero ¿qué pasa si saltamos y no hay nada entre el cerebro y el cráneo? El cerebro va a chocar con el cráneo y hemos dicho que hay algo llamado corteza cerebral, en el cual se da la mayoría de acciones. Obviamente eso no debe pasar. Y es por eso que hay capas que rellenan ese espacio entre el cerebro y el cráneo. ¿Cómo se llama? Dura madre, es la más externa y dura porque precisamente es la más dura de todas. Aracnoides es la capa media y pía madre, pía que significa suave, es la capa más suave de todas, es la que limita con el cerebro, ¿no? Del cerebro entonces, ¿qué sigue? Sigue pía madre, le sigue aracnoides, le sigue dura madre y le sigue ya el cráneo como tal. Ahora, esto no es propio del cerebro nada más, sino que la médula espinal también la presenta para rellenar los espacios con la columna vertebral. Si las meninges se inflaman, quizá escucharon este término, ocurre la llamada meningitis y puede ser bastante peligroso para el cerebro. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva.
Ya para finalizar los órganos de los sentidos, ¿no? Tenemos receptores en todos lados y nuestro sistema nervioso responde a receptores. Para que éste actúe, tiene que haber receptores. Receptores ahí en nuestra piel, por ejemplo, y esto está a cargo del sentido del tacto. Y ahí depende del nombre, ¿no? Mecanorreceptores. Tiene que ver con movimientos, con física, con presión, por eso se llaman mecanorreceptores. Fotorreceptores, sencillo, ¿no? Receptores a cambios de luz. Quimioreceptores, receptores a químicos, como los del sentido del olfato y el gusto. Químicos, la mayoría. Termorreceptores, temperatura, detectan la temperatura. Y nociceptores, esto sí vale la pena recordar, es relacionado con el dolor. En el tacto tenemos gran variedad. Tenemos receptores contra el calor, tenemos receptores contra el dolor, los nociceptores, por ejemplo, y tenemos receptores contra la presión, por ejemplo, a cargo de los corpúsculos de Ruffini. Acá quizá los que más vale la pena recordar son los corpúsculos de Krause, que detectan la alta temperatura, ¿no? La alta temperatura. Así como los corpúsculos de Krause, los corpúsculos de Meissner también. Todos estos receptores están ligados ¿a qué? A neuronas de carácter sensitiva. ¿Dónde se encuentran? Se encuentran en lo que es la dermis, ¿no? En la dermis. Ahí se encuentran los receptores. En base al sentido de la audición, esto no está solo relacionado al oído, si bien se llama audición. Perdón, ese es el sentido del oído y está relacionado tanto a la audición como a qué más, al equilibrio. ¿Y el equilibrio está a cargo de quién? El equilibrio está a cargo de algo llamado, ponemos acá, algo llamado cóclea. Cóclea o vestíbulo también. Vestíbulo está relacionado al equilibrio y es algo complementario al cerebelo, ¿no? Que esa sensación de equilibrio, de que estamos correctamente parados, por ejemplo, ¿no? Y es que, ¿qué ocurre? El oído se transmite a través de vibraciones, movimientos mecánicos. ¿Llega a quién? A los tres huesos conocidos, y yunque, estribo, martillo, que están en el oído medio, y genera una vibración. ¿Genera una vibración de qué? Genera una vibración de lo que es el tímpano para finalmente llegar a lo que es la cóclea y lo que es el nervio vestibular. Nervio vestibular, vamos a hacer una corrección acá. Nervio vestibular que está generado al equilibrio y la cóclea como tal que está generado a lo que es el oído. Bien, pasamos a oído, audición. Bueno, audición. Pasamos a la siguiente diapositiva. Sentidos de la vista. Acá, ¿cuáles son los receptores? Los receptores se llaman conos y bastones. ¿Y dónde se encuentran estos receptores? Los receptores se encuentran a la altura de la retina. Acá pasa la luz a través de la pupila, de la famosa pupila, y traspasa lo que es un lente. Traspasa todo esto de acá, llegando hasta la retina, la parte más importante de los ojos, ¿no? En los ojos, ¿quiénes esperan? Esperan los conos y bastones. Conos, relacionado con color, vista a color, y bastones quizá con la vista a blanco y negro para una manera de relacionarlo, o la vista de poca luz. Cuando hay poca luz se activan los bastones, mucha luz, los conos. Sentido del olfato. Y bueno, el sentido del olfato es el único que no rinde cuentas al tálamo, se va de frente al cerebro. Y acá los receptores nosotros lo vamos a encontrar ¿dónde? Lo encontramos en el bulbo olfatorio. Bulbo olfatorio o también llamado pituitaria amarilla. Ahí es donde se encuentran los receptores que reciben lo que son los olores, ¿no? Y llevan directamente a lo que es el cerebro, los estímulos. Bien, pasamos a la última diapositiva. Finalmente, el sentido del gusto, netamente químico. ¿Y dónde encontramos el órgano del gusto? Es la lengua, ¿no? Y los receptores lo vamos a encontrar en algo llamado papilas gustativas. Las papilas gustativas tienen receptores que detectan lo que es el gusto. Algo que vale la pena mencionar es que el gusto y el olfato van de la mano, ¿no? Con esa sensación de sabor de la comida. Si perdemos el olfato, no vamos a tener la misma sensación de sabor. Y acá tenemos 5 sabores: amargo, ácido, salado, dulce. El dulce suele estar en la punta de la lengua, el salado a los costados, el ácido y el amargo. Tenemos un quinto sabor que es bastante nuevo, el sabor umami, que es como un sabor más o menos agrio, por ejemplo, lo que tiene el pescado, ¿no?
No el pescado salado, sino otro tipo de pescado. Los espárragos, por ejemplo, a esas cosas a las que no podemos darle un sabor, es que sean estos 4 de acá. Bueno, a eso lo determinaron sabor umami, algo bastante nuevo en realidad. Y de esa manera finalizamos con la clase de hoy, ¿ok? Les pasaré rápidamente las respuestas para que puedan pasar a su receso. Así que atentos, por favor. En la 1 la respuesta es la E. La 1 la E. En la 2 la respuesta es la D. 2D. En la 3 la respuesta es la A. La 3 la A. En la 4 la respuesta es la B. La 4 la B. La 5 la respuesta es la C. 5C. En la 6 la respuesta es la C. 6 la C. La 7 la respuesta es la D. 7 la D. La 8 la respuesta es la E. 8 la E. La 9 la respuesta es la B. La 9 es la B. La 10 la respuesta es la A. La 10 la A. La 11 la respuesta es la C. La 11 la C. La 12 la respuesta es la D. Impulso nervioso. 12D. La 13 la respuesta es la E. 13 la E. La 14 la respuesta es la A. 14 la A. La 15 la C. 15C. Y finalmente la 16 la E. 16 la E. Bien. Eso sería todo por mi parte entonces. Ya nos vemos hasta la siguiente semana. Hasta luego a todos y cuídense mucho. Gracias, profesor.